de señores. Es decir, que Jesús cuando regresa a este mundo viene vestido como rey. Ahora, no necesitamos ser demasiado inteligentes para saber que si Jesús ahora está vestido como sumo sacerdote en su obra intercesora, pero cuando regrese a este mundo, regresa vestido como rey de reyes y señor de señores, en algún momento, antes de su regreso, tiene que haberse cambiado sus vestiduras de vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Así que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido. Ahora quiero que notemos otro caso que menciona el espíritu de profecía, y este es particularmente interesante, porque sería muy fácil malinterpretar el librito del cual vamos a leer ahora y decir que este librito es todo el libro de Daniel. Elena White no cometió ese error de decir que el librito es todo el libro de Daniel. Ella dijo, es una parte del libro de Daniel. Noten Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten que aquí se habla de un librito que en los días de Daniel se iba a sellar. Es decir, nadie iba a comprender el mensaje de ese libro. Pero en el tiempo del fin dice que el libro iba a ser desellado y la gente iba a entender el libro. Ahora, sería muy fácil para la gente decir, bueno, el libro que se selló en el tiempo de Daniel fue el libro de Daniel, y en el tiempo del fin, pues, el libro de Daniel es el que se abre para que la gente lo pueda entender. Elena White demostró, y voy a leer dos citas, que este libro, este librito, no es todo el libro de Daniel, sino que es Daniel 8 hasta Daniel el capítulo 12. ¡Qué precisión tan extraordinaria! La mayoría de los eruditos dicen que el librito que se selló fue todo el libro de Daniel. Yo podría leerles una cita de algunos de los padres eclesiásticos de los primeros siglos, por ejemplo San Hipólito, y ellos entendían muy bien Daniel 1 al 7. Es decir, Hipólito explicó bien Daniel 2, la estatua y las bestias de Daniel 7, lo explicó claramente, se entendía, no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Pero la porción del libro que tiene que ver con los 2300 días y la purificación del santuario iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Noten lo que dice Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Dice lo siguiente: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, es decir, Daniel, el otro una revelación. Y ahora viene la parte clave. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel, fíjense, no todo Daniel, la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En otra cita que encontramos en el libro, El conflicto de los siglos, página 405, encontramos esta declaración donde ella muestra la misma precisión. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen bien. Pero la parte de su profecía, ¿notan eso? Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías,
no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Lo que ella está diciendo es que hasta que no llegáramos al tiempo del fin, no se iba a entender el mensaje del juicio, el mensaje de la purificación del santuario, Daniel 8:14, o el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que Elena G. White no cometió el error de decir que el librito es todo el libro de Daniel. Ella fue muy precisa en decir que era la porción de Daniel que tenía que ver con el tiempo del fin. Una precisión extraordinaria. Otro aspecto que encontramos aquí en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4, tiene que ver especialmente con la última parte del versículo. Hemos notado que Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Pero dice que en el tiempo del fin, muchos iban a correr de aquí para allá y la ciencia se iba a aumentar. Pues saben ustedes que la mayoría, inclusive de los evangelistas de la iglesia adventista, dicen aquí que el correr de aquí para allá significa que se iban a aumentar grandemente las vías de transporte aéreo y de transporte por trenes y por automóviles, etcétera, y que el aumento de la ciencia tiene que ver con el gran aumento científico hoy en día. Pero en realidad, Elena G. White nunca cayó en ese error. Ella sabía que el correr de aquí para allá y que el aumento de la ciencia tenía que ver no con la tecnología moderna, no tenía que ver con las vías de transporte, sino que tenía que ver con la gente correr de aquí para allá buscando conocimiento de las profecías, y el aumento de la ciencia era el aumento de la ciencia o del conocimiento del libro de Daniel cuando el libro de Daniel fuese desellado. Permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía que dice exactamente esto. Conflicto de los Siglos, página 405. Dice Elena G. White, pero desde 1798, que dicho sea de paso, comienza el tiempo del fin en 1798, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. Y ahora escuchen bien, la ciencia de las profecías ha aumentado. Noten, la ciencia de las profecías ha aumentado. No el descubrimiento científico, sino de las profecías. Y dice, y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Dicho sea de paso, esta idea de correr de aquí para allá es un modismo que encontramos en la Sagrada Escritura en el libro de Amós. Les invito a ir conmigo a Amós, el capítulo 8, y voy a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Fíjense, irán de aquí para allá. Es el mismo modismo de Daniel 12:4. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Es decir, lo que la gente iba a buscar en el tiempo del fin era un conocimiento de las profecías de Daniel. Elena White lo tenía correcto, mientras que la mayoría de los intérpretes hoy en día, aún dentro de nuestra propia iglesia, no tienen esta precisión extraordinaria. Dicho sea de paso, después de 1798 hasta 1844, se levantó un movimiento conocido como el movimiento milerita, y el mensaje central de los mileritas se encontraba en dos versículos, Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado,
Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este fue el gran despertar en el estudio del libro de Daniel. Muchos corrían de aquí para allá buscando el conocimiento de las profecías. Ahora me gustaría ir a otro punto muy interesante que menciona Elena G. de White. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, tenemos lo que es la inauguración de Cristo en su ministerio terrenal, celestial, cuando ascendió al cielo. Apocalipsis, el capítulo 4, y quiero leer el versículo 2, y luego vamos a leer el versículo 4, el versículo 6, y luego el capítulo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ustedes pueden leer Apocalipsis 4 y 5 y van a encontrar que nunca estos capítulos identifican al que estaba sentado sobre el trono. Sencillamente dice que había uno sentado en el trono. Claro, cuando uno lo analiza con cuidado, uno se va a dar cuenta que el que estaba sentado sobre el trono es Dios el Padre. Pero el texto no lo dice. Luego, en el versículo 4, se habla de un grupo de personas que están alrededor del trono. Dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fíjense que la Biblia dice que hay 24 ancianos allí alrededor del trono. Apocalipsis 4 y 5 no identifica quiénes son esos 24 ancianos. Sencillamente se presenta este grupo con terminología simbólica. Luego notamos en el versículo 6 que en medio del trono hay otro grupo. Dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que notamos que aquí tenemos a uno sentado en el trono, no se identifica. Tenemos mencionados 24 ancianos que no se identifican. Y tenemos 4 seres vivientes que aquí no se identifican, pero que en Isaías 6 se identifican como serafines, porque Apocalipsis 4 menciona que tienen 6 alas. Y en Isaías 6 se mencionan ángeles que tienen 6 alas y se llaman serafines. Pero aquí en Apocalipsis 4 no se identifican. Y luego notamos en el capítulo 5 y el versículo 6 que se presenta allí un cordero como inmolado. Dice allí en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué interesante. Ni siquiera se identifica quién es el cordero como inmolado. Claro, nosotros sabemos que es Jesús. Pero ni en el capítulo 4 ni en el capítulo 5 se menciona ni siquiera el nombre de Jesús. Es decir, que los personajes en este capítulo no se identifican. Lo interesante es que Elena G. de White, cuando interpreta esta terminología, identifica los seres que se encontraban allí. Noten esta cita impresionante del deseado de todas las gentes, página 773. Dice ella, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Fíjense entonces que ahí está el trono. Luego dice, allí están los querubines y los serafines. Esos son los 4 seres vivientes. Pueden leer Ezequiel 1 y Ezequiel 10, Isaías el capítulo 6, van a darse cuenta que son querubines y serafines los 4 seres vivientes. Es decir, allí están los querubines y los serafines. Ya no usa terminología simbólica, ya no los llama 4 seres vivientes, sino que claramente dice querubines y serafines. Luego identifica a los 24 ancianos.
dice los comandantes de las huestes angélicas, los hijos